Hola, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Le doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos en nuestra tercera semana, iniciando nuestra tercera semana correspondiente a la unidad 3, que se denomina Tecnologías Emergentes en la Administración y la Gestión, donde el propósito principal de esta semana es que nosotros empleemos las tecnologías emergentes para la resolución de problemas. Esto con el fin de que el estudiante pueda adentrarse a realmente cuál es la importancia que tienen las tecnologías emergentes para la solución de problemas de un proyecto, ya sea de cualquier índole. Recordemos que una de las funciones básicas que tienen las tecnologías emergentes, como bien lo indica su nombre, es que emergen o surgen de una necesidad. Y esa necesidad simplemente es de simplificar las tareas del ser humano, con el fin de maximizar la productividad y aumentar la eficacia. Durante esta semana vamos a estar trabajando con estas tecnologías para la elaboración de un diagrama de Gantt y el análisis de escenarios que viene basado en los estados financieros. Retomando un poquito de la información pasada, pudimos ver la importancia que tiene la etapa de la organización dentro de la realización de un proyecto social. Recordemos que ningún proyecto puede sobrevivir sin ningún recurso. Por ello, era muy importante que el estudiante reflexionara sobre la importancia que deben de contener cada uno de los recursos para un proyecto, ya sea de cualquier índole social, mercantil, de inversión, de una AC, una asociación civil, cualquier tipo de proyecto requerirá de los recursos. Y veíamos también la parte de las actividades y las tareas, y que definíamos por qué era tan importante realmente que las actividades y las tareas estuvieran definidas basadas en verbos en infinitivo ar, er, ir. Recordemos que la parte de los verbos en infinitivo nos indican acciones que se van a realizar en un tiempo determinado, un tiempo finito. El tiempo, ahora bien, lo vamos a determinar esta semana. Precisamente por eso databa la importancia de que nosotros conociéramos precisamente cuáles eran esas actividades apegadas a los objetivos específicos que nosotros establecimos, porque bien, cada una de las actividades iba a permitir realmente que se cumplieran esos objetivos del proyecto. ¿Cómo? A través de un plan de acción. Recordemos que el plan de acción simplemente es una hoja en la que se escriben todos los pasos que se van a poder emplear para poder cumplir sus objetivos. ¿A través de qué? Las actividades y las tareas. Recursos materiales, y esto va muy generalizado para aquellos estudiantes que tienen retroalimentaciones, que hay puntos de áreas de oportunidad que corregir, como en su caso la mayor parte tienen áreas de oportunidad en lo que son la parte de los recursos. Recordemos que cada columna nos solicita un tipo de recurso, y una de las cuestiones importantes que veíamos en la semana pasada es que los recursos deben de contener solo lo que se solicita. Estamos hablando que si eran recursos materiales, solamente iban los bienes tangibles, como por ejemplo computadoras, impresoras, hojas, no las acciones que íbamos a realizar con cada una de los recursos establecidos, como por ejemplo, computadora para realizar una presentación. ¿Por qué no es tan verídico? ¿Por qué no se forma o no se utiliza ese tipo de reglas dentro de la parte del proceso administrativo? Cada uno de los recursos que nosotros trabajamos, cuando llegamos al estudio financiero, se desglosan de una manera muy distinta, en la que vamos a desglosar como activos fijos y activos circulantes, activos diferidos, y en su caso también los pasivos fijos, pasivos circulantes y pasivos diferidos. Todo esto nos va a servir para determinar lo que veíamos la sesión pasada, la rentabilidad del proyecto. Entonces, si nosotros no determinamos correctamente cada uno de los recursos o lo que se solicita, literalmente impacta en algo que estuvimos viendo en esta semana, que era la viabilidad del proyecto, que de igual manera también lo podemos ver dentro de los recursos humanos. Los recursos humanos eran todas las personas o los colaboradores que iban a servir para trabajar con nosotros dentro de nuestro proyecto. Recordábamos que una de las cosas importantes era que el estudiante reflexionara sobre qué recurso humano o capital humano era el más idóneo para que estuviera bajo mi mando. Delegados de una comunidad, vecinos, familiares, primos, hermanos, porque a veces suena crucial, pero son palabras que comúnmente se utilizan dentro de recursos humanos que realmente no cumple con el aprendizaje esperado de lo que es la fase. ¿Qué es la fase? La división del trabajo. O sea, la división del trabajo nos indica que debemos de delegar las responsabilidades a cada uno de sus perfiles. Por ello, la plataforma les daba un ejemplo de una persona con conocimientos en cierto campo
para que nosotros a través de esas características que definimos podríamos precisamente establecer cuál era el perfil idóneo. Yo ponía una persona con conocimientos básicos en administración, lógicamente no voy a requerir de un licenciado en administración porque estoy hablando de conocimientos básicos. A lo mejor voy a solicitar un ayudante en administración, un pasante de administración. O sea, eso era la parte que debíamos de reflexionar. Y a su vez, pues en la parte de lo que era la fase 4, que era la división del trabajo, ahí nosotros teníamos que distribuir cada uno de los perfiles para determinar sus características de perfil, cuáles eran las actividades que iba a realizar y en qué fases iba a intervenir. Fases que estábamos trabajando, que era fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución, o actividades previas, desarrollo y consecución. ¿Con qué fin era realmente de conocer la división del trabajo? Precisamente para conocer la estructura interna del proyecto. Recordemos que al conocer la estructura interna del proyecto, el líder del proyecto va a poder conocer cómo va a estar elaborada su estructura jerárquica, quién va a ser el orden o el mando más alto, que en su caso eran ustedes mismos, y cuáles van a ser las líneas de comunicación para establecer la información que se tiene dentro del área administrativa a todo el personal interno. Ahora bien, en la semana 3, la primera fase que se denomina control, diagrama de Gantt, vamos a estar trabajando muy puntualmente con algo que se llama tiempos de inicio, tiempos de conclusión. Como ustedes pueden ver, van a verificar que existe una tablita que contiene 7 elementos. Estos 7 elementos tienen que estar distribuidos tal y como aparece en la tabla. Es importante que no lo muevan, sino que aparezca tal y como está. Tenemos lo que son las actividades, fechas de tiempo total, fechas de inicio, fechas de conclusión, los recursos que vamos a estar trabajando. Y si ustedes pueden ver, la parte de recursos humanos deja de existir y ahora se llama responsables de actividades y tareas. ¿Por qué ahora vamos a determinar la parte de responsables de actividades y tareas? Porque en esta columna ahora lo que ustedes van a reflexionar son los perfiles que ustedes trabajaron en su fase 4. Que como bien les compartía en la última sesión, si ustedes ya lo tenían contemplado en la fase 3, se les iba a facilitar más porque solamente era trasladar información a la nueva tabla, colocando ya los perfiles que ustedes crearon como administradores, director de proyecto, subgerente de proyecto, por ejemplo, auxiliar general, colaboradores, comité vecinal, entre otros que estuvieron trabajando con ellos. Esa va a ser la importancia que tiene la columna ahora de responsables de actividades y tareas. Y esta columna actualmente va a tener un impacto en la factibilidad del proyecto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a determinar una palabra que se denomina factibilidad. Aquí vamos a verificar ahora si el proyecto se va a llevar en tiempo y forma. Por eso existe la columna de fechas de inicio y fechas de conclusión. En estas columnas lo que va a ir colocado son las fechas en que ustedes van a iniciar su proyecto. Tienen que ser fechas realistas, no pueden ser fechas que ya hayan pasado. O sea, que si hoy en día estamos a 30 de abril, que estamos comenzando nuestra semana, sus fechas de inicio pueden comenzar mañana, pasado, traspasado, o sea, de lo que es 1 de mayo en adelante. Y como ustedes pueden ver, va a tener que estar acorde a su objetivo general. Y recordemos que desde la semana 1 se determinó que el objetivo general siempre iba a estar a largo plazo. O sea, que debe de estar determinado un proyecto a mínimo 12 meses. Si, por ejemplo, su objetivo general pusieron 2024 y 2025, puede ser 1 año y medio, dependiendo de la necesidad de su proyecto. Ahora bien, esos 12 meses, 18 meses, 24 meses, 36 meses que ustedes distribuyeron, van a distribuirlo dentro de las etapas que estamos trabajando, dentro de la fase de inicio, la fase de desarrollo y la fase de consecución, porque pueden ver ahora, se llama fase de consecución. Entonces vamos a distribuir los tiempos, donde dice tiempo total, ahí va la cantidad de días o meses que están ocupando por tarea. O sea, que, por ejemplo, en tu fase 5, aquí en donde dice fase inicial, tiempo total, aquí va a ir la cantidad de meses que ustedes ocuparon para la fase inicial. En la fase de desarrollo, la cantidad de meses que ocuparon para su fase de desarrollo y la cantidad de meses para la fase de consecución. Que la suma de las tres fases debe de dar un mínimo de 12 meses.
¿Y por qué? Como pueden verlo, en el recuadro verde les da una ejemplificación que dice, en el diagrama es posible observar el avance del proyecto en porcentajes. Ejemplo, si tu proyecto se llevara a cabo durante un año, puedes dividir los 12 meses en 4 momentos, de tal manera que cada 3 meses cumples con un cuarto de avance del proyecto con las actividades que esto implique. Esto quiere decir un 25% que se va a sumar hasta lograrlo. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Esa es la parte de la reflexión que ustedes deben de realizar de esta fase. Adelante, Emiliano. Gracias. Tengo dos preguntas. La primera, Adelante. para mi división de tiempo, ¿la unidad de tiempo sí puede ser las semanas sin problema o sí tiene que ser en meses, la unidad de tiempo? No, la unidad de tiempo tú la puedes ocupar. Al final, los tiempos tú los vas a distribuir como consideres, siempre y cuando la suma de todas las fases de mínimo 12 meses. Si da menos de 12 meses, el trabajo ya no va a ser aprobatorio. O sea, esto lo dejo claro porque tiene que sumar fase inicial, fase de desarrollo y fase de consecución, mínimo 12 meses o lo que contemplaron en su objetivo general. Porque en su caso lo que yo voy a realizar es regresarme a su fase inicial y verificar cuál fue la temporalidad que ustedes colocaron en su objetivo general, ya sea 2024, 2025, 2024, 2026, y que esté acorde a los tiempos que ustedes están estableciendo. O sea, si vamos a suponer que alguna tarea tú digas me va a tomar 2 semanas, yo puedo poner en el tiempo total 2 semanas o en su caso 14 días, pero al final debe de sumar las tres fases por lo menos un año. Gracias. Y la otra Adelante. pregunta, no hay problema si no es dividido en partes iguales los tiempos, ¿verdad? Sí pueden estar en No, partes no, para desiguales. nada. Perfecto. De hecho, puede estar en partes iguales. ¿Por qué? Porque si supongamos, Emiliano, que tú, por ejemplo, alguna de tus fases o alguna de tus actividades, tú digas, va a tomar más tiempo, yo le puedo agarrar y darle más tiempo a esa actividad. Por ejemplo, una actividad que a lo mejor yo dijera me va a tomar demasiado tiempo es realizar las juntas vecinales, porque voy a requerir de mucho tiempo para poder invitar a toda la gente de mi ciudad, porque a lo mejor yo hice un proyecto estatal o un proyecto local en mi ciudad y mi ciudad es grande. Entonces, para que yo lo pueda realizar no me va a tomar ni una semana ni dos, a lo mejor me puede tomar meses y ahí donde yo puedo distribuir bastante tiempo. O sea, lo vas a hacer de acuerdo a la necesidad Bueno, gracias. de nada. Y bien, vamos a comenzar con la presentación y en lo que vamos recorriendo la presentación, si tienen alguna duda con respecto a su trabajo, por favor la pueden compartir. Y se cuida los pequeños detalles. Un pequeño agujero puede hundir un gran barco. Esto lo dice Benjamin Franklin. Es una gran frase porque a su vez nos indica que, por ejemplo, nosotros, y esto lo podemos asimilar mucho con la parte de la película de Titanic, ¿no? Como una construcción tan enorme, tan solo como en sus momentos lo dicen, el roce de un iceberg que rompe la parte del barco, de la propela, lo destruye y le hace un agujero, como a través de ese agujero puede haber destrozado toda una inmensa construcción. Lo mismo sucede en nuestros proyectos. Si nosotros, por ejemplo, dejamos brechas de tiempo, lo que estamos realizando, automáticamente esto va a impactar en los tiempos de realización. Esto va a ser tan importante para que nosotros podamos determinar si realmente los tiempos que estamos estableciendo son los correctos, si realmente los especialistas que estamos trabajando o los responsables de actividades son los correctos. Administración de proyectos. Veíamos desde semana uno la parte importante de la administración, que era una ciencia generalizada, una ciencia globalizada, porque está en todo campo. Recordemos que administrar lo hacemos día a día en cualquier circunstancia, ya sea administración de finanzas, administración contable, administración personal. O sea, la administración la vamos a utilizar en todos lados. Ahora, ¿por qué es importante realmente la administración de proyectos? Por medio de la administración de proyectos, las empresas tienen la posibilidad de implementar sus estrategias comerciales, así como de innovar en el mercado y generar diversas ventajas competitivas. También sirve para garantizar proyectos de calidad a tiempo y dentro de un presupuesto. Siempre ha hecho mucha redundancia todos los temas que hemos estado viendo en la parte de la gestión de recursos. Como han podido ver desde semana uno, se habla mucho de la parte gestional, de gestionar, gestionar, gestionar. ¿Por qué es tan importante gestionar? A través de la gestión de recursos, nosotros podemos determinar realmente si el proyecto se va a poder realizar o no. Cuando nosotros no determinamos o no distribuimos eficazmente cada uno de los recursos, automáticamente impacta en la viabilidad de un proyecto.
Cuando llegamos a un estudio financiero, realmente, que es la parte que vamos a ver ahorita con los análisis de escenarios, que el análisis de escenarios, de los adelantos son futuros hipotéticos, es qué pasaría si, nos va a permitir determinar estrategias para poder realizar esas acciones si llegara a pasar algún suceso. O sea, si yo no determiné mi tiempo completamente, si yo no hice un buen presupuesto, ¿qué puedo hacer? Hay un margen de error o un margen de sesgo de información. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la administración de proyectos? El principal beneficio de la administración de proyectos tiene que ver con la satisfacción del cliente. Si esta área forma parte de la organización o externo, si se presta el servicio de manera independiente o como consultor, asimismo existe una extensa lista de beneficios entre los que destacan los siguientes. Ahora, ¿quiénes son nuestros clientes internos? Nuestros clientes internos son nuestro personal. Por ello, aquí viene la importancia de la administración de proyectos. Si yo gestiono correctamente mis recursos, voy a tener al cliente interno acorde a mi proyecto, o sea que les voy a tener trabajando productivamente. ¿Cuáles son los beneficios entonces? Vamos a poder administrar y disponer de los recursos y del tiempo de manera eficiente. Vamos a optimizar todos los procesos y flujos de trabajo. Vamos a actuar de manera predecible, lo que va a permitir realmente obtener los objetivos estratégicos de la organización. Vamos a vincular los resultados realmente a los objetivos específicos. Vamos a aumentar la comunicación entre diferentes áreas productivas. Ayudaremos eficientemente en la resolución de problemas e incidencias, que es lo que estamos haciendo esta semana. Estamos ayudando eficientemente en la resolución de problemas internos a través de tecnologías de comunicación como el foro de clase nos indica. Vamos a actuar óptimamente frente al riesgo. Mejoraremos la productividad y gestionaremos el trabajo en equipo. Ahora, imagínense si yo solamente contemplé dos perfiles para trabajar con un proyecto social en un estado donde hay más de 500,000 personas. Aquí viene la parte reflexiva para que el estudiante indague y profundice. ¿Realmente contemplé a las personas correctas o al recurso humano correcto para mi proyecto? Desde ahí vamos a denotar la viabilidad del proyecto al definir que con tan solo dos perfiles o dos personas que trabajen en un proyecto podamos nosotros atender a miles de millones de personas. O que yo a lo mejor decidí hacer un proyecto estatal, un proyecto nacional, que estamos hablando de miles de millones de personas, y lógicamente yo no distribuí correctamente los recursos humanos. Vamos a entregar resultados cumpliendo los tiempos establecidos. Imagínense si no tengo al personal requerido, ¿cómo puedo entregar resultados en tiempos óptimos? Por eso a veces reflexionando lo que se visualiza, ¿no? Que agarro y comparto mis actividades y mis tareas, coloco mi temporalidad a un año y me doy cuenta que solo tengo dos perfiles. ¿Creen ustedes que podrían trabajar 12 meses para terminar un proyecto con tan solo dos perfiles? Sería hacer trabajar a la persona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sería inhumano, no lo aceptarían. En tres momentos o en un momento te diría la persona, ¿sabes qué? Hasta aquí la dejo, renuncio. ¿Y qué va a pasar cuando renuncie? Ya no vas a tener recursos humanos. ¿Lo vas a poder realizar como líder de proyecto? Lógicamente tampoco, porque estamos hablando que el universo de población al que se asignó el proyecto no va a ser acorde al número de recursos humanos que yo estoy estableciendo para mi proyecto social. Entonces, el que yo entregue resultados en tiempo y forma va a ser muy, muy difícil. Vamos a permitir el seguimiento y la administración con respecto a una proyección. Vamos a prever los obstáculos, rutas críticas y cuellos de botellas, estimando las posibles soluciones. Y aquí vemos una parte importante que veíamos en la sesión pasada, que veíamos el método de la ruta crítica. Aquí llega la importancia del método de la ruta crítica en la elaboración del diagrama de Gantt, para poder definir la flexibilidad que tiene el diagrama de Gantt por si en dado caso llegara a pasar algo. Y vamos a utilizar las tecnologías para aplicar técnicas prediseñadas y metodologías automatizadas para la administración eficiente. Esto es decir, que como pueden ver, la fase 5 nos indica que debemos hacer la elaboración de un diagrama de Gantt de manera dinámica. ¿Por qué no estática? Realmente, precisamente esa es la función de esta semana. Realmente que el estudiante ponga a prueba sus conocimientos en la realización de un diagrama de Gantt dinámico.
Dinámico quiere decir con tecnologías emergentes, porque bien, nosotros conocemos que el diagrama de Gantt desde tiempos remotos se hacía ya sea en papel o en su caso la primera herramienta que se pudo utilizar fue el Excel y que era simple simplemente ocupar una tabla y colorear y ponerles colores de fondo a la celda y con eso ya definíamos lo que era un diagrama de Gantt. Hoy en día, precisamente, las tecnologías emergen y surgen de esa necesidad de decir, oye, si yo antes lo hacía de esta manera, ¿por qué no lo puedo hacer de una manera dinámica en la que se me va a facilitar solamente colocar los elementos y el sistema te va a automatizar todos los procesos para darte la solución y los tiempos de realización, como que Tons Planner, Smartsheet, Gantt Project, entre otras tecnologías que podemos emplear para la realización de lo que es un diagrama de Gantt. Ahora, si yo quiero ocupar Excel, dentro de la plataforma pueden visualizar que hay un link a YouTube donde van a realizar un diagrama de Gantt dinámico. Entonces, ahí van a ver la diferencia que tiene entre un diagrama de Gantt dinámico y un diagrama de Gantt estático. Adelante, Betsy. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sobre el diagrama de Gantt, podemos utilizar Tom's Planner, pero no permite compartir el link. Entonces, está bien si solo ponemos una captura de pantalla. Precisamente ahí voy a ir ahorita. Les voy a mostrar cómo se comparte y de todas maneras pueden ocuparlo de dos maneras. Es decir, pueden hacer su presentación, su tabla, pueden compartir sus imágenes que se vean bien. Ahorita les voy a mostrar qué rubros se deben de ver correctamente. Y ahorita mismo igual les voy a compartir cómo pueden compartir la URL para su trabajo. Es más, vamos a entrar de una vez de lleno a esa parte. Me voy a adelantar un poquito a la explicación del diagrama de Gantt y voy a entrar a la tecnología de Thomas Planner. Yo ya tengo elaborado un ejemplo. Esta es la URL de Tom Planner. Cuando ustedes la utilizan, que es una tecnología de hecho muy sencilla de usar, realmente es solamente que ustedes se suscriban, inicien sesión con su cuenta de correo electrónico institucional. Yo ya estoy registrado, o sea, y aquí les va a dar para que ustedes puedan realizar un diagrama de Gantt. La única desventaja que tiene Tom Planner como tecnología emergente es que solo nos permite realizar un diagrama de Gantt. Pero en su caso, cuando ustedes ya terminen de utilizarlo, lo pueden borrar y pueden crear uno nuevo. Bien, yo ya tengo generado este y se los voy a mostrar. ¿Qué es realmente lo que se evalúa como aprendizaje esperado del diagrama de Gantt? Primeramente, que estén colocadas cada una de las actividades, de las fases que son actividades previas, actividades de desarrollo y actividades de concreción. En su caso le pueden poner fase inicial, fase de desarrollo y fase de constitución. Posteriormente, vamos a ver una parte importante que son las actividades y las tareas, que es lo que está dentro de la tabla que estamos trabajando. Es muy importante que ustedes validen lo que es la ortografía y la sintaxis, que verifiquen que tengan el número menor de errores ortográficos. ¿Qué les recomiendo antes de poder copiar y pegar la información? Que lo escriban en el Word y el Word les va a corregir la información cuando tienen activado la parte de ortografía. Posteriormente solamente lo copian y lo pegan y ya se ve mucho más profesional. ¿Qué otro punto se evalúa de esta tecnología? Es donde dicen los resources que son los responsables. Aquí van a ir las personas que ustedes colocaron en su última fila. ¿Por qué es importante que estas figuras aparezcan dentro de el diagrama de Gantt? Eso va a simplificar el trabajo, va a permitir que el líder de proyecto, que son ustedes, conozcan quiénes son los responsables de realizar cada actividad y cada tarea. Y en su momento, por ejemplo, cuando yo llego a presentar esta información y supongamos que alguien no haya cumplido en tiempo y forma, ustedes ya saben con quién dirigirse. Por ejemplo, si yo dijera crear sitios de internet, páginas de Facebook, Instagram, grupos, etcétera, 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 no lo ha realizado, a ver quién es el responsable técnico en informática. Entonces yo me dirijo con el técnico en informática, que me va a facilitar porque ya conozco quién es el responsable de esa tarea. Y voy a verificar qué pasó. ¿Por qué si él me dijo que necesitaba de 87 días, por qué no lo ha realizado? Entonces aquí esto me va a ayudar a determinar la flexibilidad del cronograma de trabajo. Otro punto importante son las fechas de inicio y las fechas de conclusión de cada una de las fases.
Aquí, donde dice status, ustedes pueden colocar cuál es la fecha inicial y cuál es su fecha final, para que aquí se pueda visualizar correctamente. Y una vez colocadas lo que son sus fechas, esto es el número total de días que debe de coincidir, o por lo menos debe de tratar de coincidir con su tabla. ¿Por qué digo tratar de coincidir? Porque si ustedes pueden visualizar lo que es la parte de, del calendario, de Tom's Planner, no contempla sábados y domingos, o que ustedes le pueden modificar a fecha concreta. Si lo modifican a fecha concreta, lógicamente va a cuadrar, pero si no, por ejemplo, porque ustedes van a decir, no, es inhumano no dejar descansar a mi personal, pues lógicamente van a contemplar Ya sábado y se pudo. domingo como Sí, se pudo. Ya estás. Ya le crece. Ahí está. vamos a contemplar esos días como días de descanso laborales. Y entonces lo que vamos a hacer, o lo que yo voy a hacer en este caso, es que por un año contiene 102 sábados y domingos. Al número total de días que tienen, vamos a suponer, en su tabla tienen 365 días, que corresponde a un año. A esos 365 días le resto 102 sábados y domingos. Aquí me debería de aparecer mínimo 263 días, que ahí va a ser la importancia de que ustedes más o menos lo establezcan acorde a. Y posteriormente va a aparecerles todo lo que son las columnas, que son las columnas de progreso de trabajo. Si nosotros queremos trabajar con la creatividad aquí, adelante. De igual manera, ya la tecnología ya lo realiza, pero ustedes pueden modificarle los colores, le pueden insertar un emoji, le pueden insertar lo que ustedes gustan, por ejemplo, aquí un signo de interrogación que a lo mejor yo diga por qué no se ha realizado, le pueden cambiar los colores con clic derecho, le pueden modificar los colores de las barras de herramientas. Y una vez que ustedes ya tienen realizado todo esto, sugerencias. Primeramente, que lo aperturen de esta manera, para que se pueda ver toda la información. Ustedes le dan captura de pantalla. Cuando le dan, por ejemplo, FN, que es fin, más imprimir pantalla, les va a dar la opción de imprimir pantalla completa. Vamos a ver, le imprimen pantalla completa y les va a aparecer toda esta tabla. Y posteriormente lo que pueden hacer es recortar las columnas para que se vea también el flujo de proceso, que lo pueden poner así, simplemente para que haya un detalle, y ya con esas dos imágenes estaríamos trabajando. Si quieren aplicar un poquito más de imágenes, porque a lo mejor para que se vea más nítido, adelante, bienvenido. Ahora, ¿cómo yo puedo compartir la URL? Y de igual manera, pueden ver que aquí tenemos una barra de herramientas. Esta barra de herramientas tiene nuevo, abrir, guardar, compartir, deshacer, imprimir, importar, filtrar, navegador, zoom, configuración, ayuda y contacto. Nos vamos a ir donde dice compartir y les va a aparecer este recuadro. Cuando les aparezca este recuadro, existe exportar, compartir, publicado y registrar. Como pueden visualizar, exportar, compartir e incrustar están en gris. No se pueden usar porque no tenemos comprada la tecnología. En este caso, nos vamos a ir donde está azulito, que dice publicado, y a su costado derecho van a ver una URL que inicia http, diagonal, diagonal, plantonsplaner.es, diagonal public, diagonal, y al final ustedes ahí le van a colocar el nombre de su proyecto. ¿Cómo le coloco el nombre de mi proyecto? En este hipervínculo que dice editar la configuración de la aplicación de publicación, le dan un clic, les va a aparecer este otro recuadro, y aquí está la URL calendario, donde dice http diagonal diagonal plantonsplaner.es public diagonal. Hasta ahí no le van a mover nada, solamente en la última diagonal es donde van a colocar ustedes el nombre de su proyecto. Vamos a cambiarle bullying escolar, y le pueden poner un nombre escolar Carlos Sosa. Ahí está. Carlos Sosa, un nombre y un apellido. Una vez que yo ya se lo coloqué, van a ver que dice contraseña opcional, no le pongan contraseña. Donde dice Zoom compacto, ahí lo dejan idénticamente, porque si nosotros le colocamos contraseña y la subimos, automáticamente ya no voy a poder visualizar la información.
Y una vez que ustedes ya hicieron este movimiento, le damos a aplicar los cambios. Como pueden ver, donde dice publicado, ya cambió lo que decía acoso escolar y ahora dice bullying escolar Carlos Sosa. Para que yo pueda acceder a esa URL, que es la que voy a compartir, le voy a dar un clic a esta URL en gris y me va a abrir otra página. Esta URL que ven en pantalla, que es la que acabo de seleccionar, es la que yo voy a compartir en mi trabajo para que yo la pueda visualizar. Se les voy a compartir en el chat y ustedes me van a decir si lo pueden visualizar. Ahí está en el chat. Por favor, me pueden decir si pueden acceder a ella. Yo estoy desde mi teléfono celular y no puedo abrir la liga. Ok, creo que por tu teléfono lo puedes abrir en modo privado. ¿Alguien que tenga una computadora me puede decir si puede acceder, por favor? Sí, se puede, profe, ya entré. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ese es el modo público. O sea, lo pueden hacer de esta manera, como les acabo de compartir. Es muy sencillo. Simplemente es retomando, compartir, publicado, editar la configuración de la publicación, le cambian el final a su nombre de su proyecto y luego le dan un clic a la parte donde dice Tom's Planner para que les dé la URL a compartir. Ok, se acabaron unos 30 minutitos, nos desconectamos de la liga y nos reconectamos para dar seguimiento, por favor.